Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Adrián Méndez nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, el 12 de julio de 1963. Arquero de buenas condiciones, surgió en Talleres de Remedios de Escalada. Fue parte del plantel rojiblanco que ascendió de la C a la B en 1983. También logró los ascensos de 1986 y 1987 a la B Metropolitana y el Nacional B con el equipo del Sur. Atajó en Defensores de Belgrano, Almagro y Sarmiento, donde consiguió en 1991 un recordado ascenso a la Primera B. Sobre el final de su carrera logró nuevo ascenso, esta vez con Defensores Unidos de Zárate. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Adrián Méndez, de profesión, arquero de los sábados. Así que hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, nos acompaña en el Patrick Rice, aquí en el estudio, Adrián Méndez, de profesión, arquero de ascenso. Adrián, querido, bienvenido a Abrí la Cancha, a esta charla de vestuario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, a todo el equipo. Y muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, bien. Un placer enorme tenerte aquí en la gráfica y en este ciclo, charlas de vestuario, ¿no? Donde la idea es escuchar para aprender, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, porque hay una parte que vemos y una parte que tampoco vemos, ¿no? Y sobre todo aquel ascenso de los 80, 90, que no tiene ni por asomo la visibilidad que tiene hoy. Hoy todo está a través de las redes sociales, está súper visibilizado, y el fútbol que te tocó a vos era un fútbol completamente diferente. Pero ya vamos a entrar en tu historia, que te lleva por Escalada, por Almagro, por Junín, por Zárate, por tantos lados. La primera pregunta es siempre la misma. ¿Cómo fueron tus sueños de fútbol? ¿Cómo era Adrián Méndez de pibe y su relación con la pelota, con el fútbol? Bueno, como te dije, yo nací en Monte Grande y después fui a vivir a Remedios Escalada. Me crié a una cuadra de la cancha del Club Talleres de Remedios Escalada. Y siempre jugando en el barrio. En ese momento era hacer rifas, comprar camiseta, pantalones, media, equipo de barrio y jugar campeonatos relámpagos en canchas, que hoy están ocupadas por departamentos, edificios. Antes teníamos espacio y se jugaban campeonatos que se organizaban en los mismos barrios. Y bueno, un día jugando en un campeonato, una final, fue a ver un entrenador que estaba en Talleres, me vio jugar y me dijo que no quería venir a jugar a Talleres. Y así empecé. El sueño era siempre tratar de jugar en el club del barrio, y yo estaba a una cuadra de Talleres y para mí en ese momento era como un sueño jugar en Talleres de Remedios Escalada. Pero nunca se te había ocurrido ir a probarte. No, te digo que, como te digo, armábamos el equipo de barrio y jugando en un potrero, en ese mismo potrero lo usaba Talleres para entrenar con las inferiores, y estaba el técnico de inferiores, me vio, me dijo, ¿no querés venir el lunes? Fui el lunes al club, empecé ahí, bueno, y ahí empecé después a transitar por el ascenso. ¿Cómo cambiaron las cosas, ¿Cómo cambiaron las cosas? Porque hoy los pibes llegan a los clubes con años de baby fútbol, ya es difícil, ¿no? Un chico formado en forma silvestre, por decirlo de alguna forma, que lo agarre un club de ascenso, y le diga, che, vení, probate, y vamos a ver. Era otro fútbol completamente distinto. Claro, totalmente, sí. Es lo que decimos, nosotros armábamos todo en el barrio nosotros. Hoy tenés escuelita de fútbol, ahí cambió muchísimo, hasta en lo que es la transmisión. Hoy te transmiten partidos de tercera división de todas las categorías. Vos ves la tercera de primera A, te la pasan por televisión. Partidos del ascenso hoy te los televisan todos. Es verdad. Que si yo creo que en ese momento, con la calidad de jugadores que tenía el ascenso, si hubieran sido televisados,
y creo que muchos de que jugaban en el ascenso por ahí hubieran jugado en primera. Hoy es más fácil, me parece. Ya te voy a preguntar por los rivales, por los compañeros, pero en esos sueños de fútbol también había un corazón, ¿no? Y ese corazón late ¿por qué club? Y soy hincha Independiente. De Independiente. Imagino que entonces Pepe Santoro debía ser una referencia, digo, por una cuestión de edad, generacionalmente. ¿Qué arqueros te gustaban a vos? Y a mí de esa época el que me quedó en el recuerdo es el uruguayo Goyen. Porque estamos hablando del año 83. Nunca perdió un centro. Sí. Y bueno, y vino también del Uruguay, que no lo conocía, no era muy conocido, que en la época que Independiente traía jugadores que no eran muy conocidos y que le rendían mucho. No solo el uruguayo Goyen, Alzamendi, un montón de jugadores. Y el equipo es el 83, hasta el día de la fecha, yo no vi ninguno mejor que eso. Independiente 82-84 fue un equipo fantástico. Sí, y en el 83 ganó el campeonato, campeón de América y campeón del mundo. Ganó el Metropolitano 83, ganó la Libertadores 84, la Intercontinental, un equipo... Vos fíjate qué interesante, ¿no? Y lo hablábamos justamente con Carlos Goyen en este ciclo charla de vestuario, que todo el mundo recuerda el mediocampo, ¿no? Justi, Barangoni, Burruchaga, el Bocha, y estaba Hugo Villaverde, estaba Enzo Trocero, estaba el propio Carlos Goyen, tenías al negro Clausen, al loco Enrique, tenías al Colorado Killer, tenías una defensa que era... muy buena, pero vos fíjate cómo a veces queda en el recuerdo otros lugares del campo de juego. ¿El fútbol es injusto con los defensores y los arqueros, Adrián? No solo con los defensores o los arqueros. Yo te nombro un mediocampista de ese equipo y que pasaba desapercibido, que fue el gringo Justi, que después jugó en la selección campeón del mundo. Y no era, o sea, es como decís vos, la gente aplaudía más a Marangoni, a Bocchini, a Burruchaga, que eran los que más resaltaban del equipo, pero los demás eran terribles jugadores. Y yo qué sé, yo veo hoy a Independiente y veo jugadores mediocampistas que no le llegan a la mitad lo que era el gringo Justi, y por ahí corren 3 pelotas y se van ovacionados de la cancha. El gringo, un jugador excepcional. Sí, no, todas esas Burruchaga, Bocchini ni hablar. ¿Cómo quedó en el recuerdo aquel Independiente de los 80? ¿Cómo le cuesta a Independiente con el paso de los años ese recuerdo, no? Porque claro, quienes tienen algunos años ya lo emparentan directamente. Cualquier equipo lo emparentan con aquellos días y es muy difícil emular lo que hizo aquel equipo. Claro, sí, aparte de eso también los demás equipos eran buenos equipos también. Cualquier equipo, River tenía a Mostaza Merlo, JJ y Alonso. O sea, era imposible no saber la formación del otro equipo. Yo iba a ver a Independiente y estaba Goyen, pero en River atajaba el Pato Filión. En Boca atajaba el Loco Gatti. Vos mirabas a los arqueros y tenías para mirar, y al que le gusta el fútbol, y según el puesto, a lo que más te interesa es ver el puesto de cada uno. A mí me gustaba ver al Loco Gatti, al Pato Filiol. Bueno, nombraste recién a Goyen que hizo escuela descolgando centros, era algo sencillamente fantástico. Porque había jugado al básquet, creo, en Uruguay. Sí. Tenía todo el timing, ¿no? Para descolgarlas. Creo que era una de las virtudes, que es lo más difícil que es para el arquero hoy en día, es salir a cortar centro, por la cantidad de gente que tenés adentro del área, la pelota. Bueno, la pelota también cambió mucho, porque en esa época se jugaba con la pelota Pintier, que era muy pesada, esta es muy liviana, la que juegan actualmente. Sí, son otros materiales, ¿viste? Cambió todo. La Pintier mojada era terrible. Sí. Pesaba 10 kilos esa pelota por lo menos. Ya nos vamos a meter en todas esas historias. Talleres de Escalada, llegás al fútbol AFA. ¿Con qué edad? Y yo cuando empecé Talleres tendría 16, 17 años. ¿Inferiores? Sí, y hice poco inferiores, porque después empecé a entrenar con primera. Y bueno, tuve la suerte en el año 83 que vino Perico Pérez de técnico, que era arquero. Y es como que aceleró mi proceso. A mí me vino muy bien, porque al no tener muchos inferiores, tener a alguien que te enseñe mucho del puesto, a mí me favoreció mucho. Uh-huh. Aprendí mucho con él. José. Había atajado en River, atajó en Independiente también, salió campeón de América con Independiente, atajaba penales todos los días. 14 seguidos atajó. Por eso te digo, hoy un arquero ataja 2 o 3 penales y salís. ¿Qué te enseñó Perico? Digo, es interesante esto, porque uno dice arquero de primera división, arquero que está entrenando con un plantel profesional, digo, todos tienen algo para aprender.
imagino yo, hasta el futbolista que tiene carrera, que tiene ya años de profesión. ¿Pero qué te enseñó Perico Pérez? Bueno, a mí solamente con hablarme, o sea, estar parado en el arco, enseñarme a parar en el arco, a caminar el área, todas esas cosas que uno no las sabía, porque uno en el barrio, en el potrero, vos jugás porque jugás, pero es indistinto, no tenés... Me marcó un par de puntos en el área, cómo manejar el área, dónde pararse, si la pelota venía de un lado, si viene del otro, si viene por acá, tenés que salir jugando por el otro lado. Son todas cosas que te marcan y la usás como aprendizaje, ¿no? Y a él, al haber sido arquero, me sirvió muchísimo. Yo, de los técnicos que tuve, fue uno de los que más me enseñó en el puesto. En época donde no había entrenadores de arquero, hoy todos los planteles profesionales tienen un entrenador de arquero, bueno, en esa época ni se pensaba. Exactamente, sí. Es más, sí. No entrenaban diferenciado, vos entrenabas junto a tus compañeros. Se entrenaba junto a los compañeros y por ahí el ayudante de campo del técnico, algo se hacía un trabajo que te pateaban al arco, todo, pero totalmente distinto al que se hace ahora, que es más específico, yo lo veo bien. O sea, al arquero le sirve mucho porque ya vas viendo, hoy se estudia hasta los que te patean los penales porque lo podés ver, en esa época no se veía tanto. Es más, en esa época lo que usaban los equipos era un espía que iba a ver al equipo contrario, lo tenía que ir a ver a la cancha. Hoy se ve todo por la televisión, se analiza todo. Vos fíjate que a los arqueros cuando le van a patear los penales, le dan un machete de donde patean, le hacen ver los penales antes. Antes era más intuición, todo eso. También cambió el físico del arquero, ¿no? Hoy el arquero es mucho más elástico, el arquero es más jugador. En tu época todavía no estaba la reglamentación de que no podían agarrar la pelota con la mano, con el pase del compañero, entonces era un fútbol más lento. Y también el arquero era mucho más, me da la sensación, no tan elástico como la actualidad y más fuerte físicamente. Sí, también puede ser. Yo creo que se cambió mucho en el aspecto físico. Cambió mucho, el fútbol cambió mucho físicamente. Después yo lo que veo a nivel global de todo lo que es el fútbol, que hay por ahí los jugadores que tienen menos virtudes, en donde te sale un jugador que para bien la pelota, mete unos buenos pases, listos, lo venden, se va afuera, o el que hace 10, 15 goles hoy es vendido al exterior enseguida, resalta mucho, después se juega a otra velocidad, se juega más rápido, entonces es más complicado, también te achican mucho los espacios. El fútbol argentino, si vos lo ves, por ahí no te gusta mucho, pero si lo analizás bien y ves cómo te apretan tácticamente, vos vas a ir a jugar con cualquier equipo, te va a hacer partido, va a estar bien parado, bien preparado, te van a analizar todo. No sé, yo vi el partido el otro día de River con Argentino Junior y para mí Argentino Junior es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol argentino. Porque con menos plantel, la forma de jugar que tiene, lo arriesgado que es, a veces quedan los dos centrales mano a mano y te mandan a apretar a los volantes la salida del equipo rival y estamos hablando de Argentino Junior en la cancha de River. Qué interesante esto que decís, Adrián, porque es un poco lo que planteamos aquí en la Vila Cancha. El fútbol argentino, que lo menosprecian tanto, es un fútbol de una jerarquía enorme porque está tan trabajado tácticamente y tiene tan buenos jugadores que hasta los clubes más importantes, aquellos que tienen mayor presupuesto, le cuesta muchísimo poder tener una supremacía sobre rivales que tampoco se apichonan. Pues digo, vos fuiste protagonista de este juego aquí en nuestro país y vos sabés bien que ningún equipo sale a jugar a perder por poco, sale siempre a hacer su trabajo y el futbolista argentino no se apichona. No, es lo que hablamos, es muy difícil el fútbol argentino. Hoy para mí los tres equipos que te pueden marcar una diferencia, que son los que mejor plantel tienen, son River, Boca y Racing. Después los demás equipos se la tienen que rebuscar para armar los planteles. Pero vos te fijás después cuando los enfrentan y todos te hacen partido, todos están bien parados tácticamente, bien preparados físicamente. Muy complicado, voy a agarrar la pelota y tenés 3, 4 jugadores que te vienen a apretar y no tenés espacio. Entonces por eso el fútbol se equilibró mucho. Tal vez el fútbol europeo es más estético, pero no tiene esta marca, ¿eh? Exactamente, bueno, pero tiene los mejores jugadores. Sí, pero vos fijate que si tuvieran que jugar un fútbol parecido al de acá, se les salía muy complicado. No, totalmente. Es que le pasa a los jugadores, bueno, también que ya vienen grandes, los jugadores que vienen de Europa, que vienen a jugar al fútbol argentino, les cuesta después adaptarse. Un caso reciente, ponerle el de Barco, que está en River, que se fue a jugar a Estados Unidos, viene acá al fútbol argentino y le está costando porque pierde esa intensidad. Esa intensidad, ese de estar jugando ese fútbol y de vivirlo, ¿no? Es complicado, sí. A mí me gusta lo que es afuera la liga inglesa.
Y porque es intenso, es intenso, creo que es la más práctica, la que se juega a 2 toques, te salen con 3-4 pases muy rápido de defensa-ataque, pasan rápido de defensa-ataque, que eso creo que es la gran virtud que tienen. Y después en Europa tener los mejores jugadores. Vos fíjate que la selección argentina sale campeón del mundo y la mayoría, 90 o todos, salvo, no sé, Armani, creo que no sé, era el único Armani, los demás estaban todos en Europa. Algunos, bueno, hace muy poquito los teníamos acá, como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, pero es cierto, ¿no? El fútbol argentino es exportador permanente y cuesta retener a los futbolistas. Esto va a ser un vaivén, ¿no? Nos vamos a venir a la actualidad, vamos a volver a tu carrera, vamos a irnos a 1983, año que Talleres asciende de la primera C a la vieja B, ¿no? Le gana la final excursionista. ¿Vos cómo vivías ya esta cuestión de haber logrado un ascenso con Talleres? Y bueno, en ese momento era un sueño muy lindo, porque al vivir en el barrio, lo vivía también como hincha. Yo me crié en el club, aparte fui socio, antes de jugar fui socio, fui hincha. Qué lindo club Talleres, tan maltratado durante tantísimos años. Bueno, y pero últimamente hay un resurgir muy, muy lindo. Ahora empezó a levantar. En la época que yo era chico, Talleres en esa época tenía 18.000 socios. Sí, sí. Y era un club muy social. La pileta. Pileta olímpica. La colonia de vacaciones. Exactamente, colonia de vacaciones, los colegios del barrio que usaban las instalaciones. Después el club cayó y ahora últimamente empezó a levantar de vuelta. Es más, yo creo que hoy, si tiene suerte, tendría que estar como mínimo en un Nacional B. Yo creo que por como tiene las instalaciones, lo que creció, todo. Le va a llegar el Nacional B a Talleres, se va a regresar. Un saludo grande a Ariel Capelletti, que seguramente debe estar del otro lado, a la gente de historia del Club Atlético Talleres, que siempre está aquí con nosotros, junto a Abrir la Cancha. Y te tocó una primera temporada en la B, donde te aparece un Español que va a ser increíble, y un Racing en la B. Para Talleres mantener la categoría era muy complicado. Sí, y bueno, nosotros con Racing, el primer partido que jugamos con Racing, hizo de local Talleres en cancha de Vélez Arfield. Bajo un diluvio. Creo que ese partido lo gana Racing 3-1, me parece que, o 2-1. 3-2. O 3-2, sí. Que jugaba Miguel Ángel Brindisi y no tenía un equipazo Racing. Lo que pasa que, bueno, Racing en ese momento tenía toda la presión, que para Racing estar en esa categoría era sufrirla. Totalmente. Y para Talleres jugar con Racing se da cuenta que jugaba con el Barcelona, ponele. Para Talleres jugar con Racing era una experiencia. Pero usted le gana la revancha, con un gol en contra del arquero, algo increíble porque no patearon al arco, es increíble, no patear al arco y ganar con un gol en contra del arquero. Sí, lo de ese partido me lo recuerdo bien porque hace el gol Ricardo Di Angeli, tira un córner y al primer palo el defensor que estaba en el palo en medio que se agachó, le pegó al arquero y entró la pelota. Racing lo dominó los 90 minutos, lo mató a pelotazo y terminó ganando Talleres 1-0. Es real. Estamos hablando con Adrián Méndez, arquero de ascenso, como lo hemos bautizado. Adrián, la vida de Talleres sigue su curso, bajan de categoría, se van a la C. ¿Cómo fue? ¿Cómo era el fútbol argentino que vos viviste en aquellos días, ¿no? Entre la B y la C, ¿cómo eran los partidos? Y los partidos eran muy complicados, también muy, muy trabados, muy peleados. Pero bueno, Talleres fue resurgiendo, pues nosotros del 83 al 87 con Talleres ascendimos 3 veces. En el año 83 a Primera B, después volvió a descender Talleres, volvió a ascender a la B en el año 86 y en el año 87-88 sube al Nacional B. Una final histórica con Almagro en cancha de Huracán. Cancha de Huracán, televisado por Fútbol de Primera, que era que te televise Fútbol de Primera, un partido de la B en esa época, se había parado el fútbol y la televisa Fútbol de Primera. Definición por penales. Fue tocar el cielo con las manos. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Pero aparte, algo que imagino yo que debía ser muy importante para ustedes los futbolistas en aquel momento, que era visibilidad, que te vean, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso te digo también que te televise un programa de eso era una casualidad muy grande. Más para dos equipos de Primera B. Lo tuviste de compañero a Pinino Más, a Oscar Más en Talleres. Pinino Más en Talleres, sí. Ya era grande, Pinino. En el año 83, sí, pero terrible jugador.
No recuerdo bien la edad, pero me parece que tenía cerca de los 40 años cuando vino a Talleres. Y andaba por ahí. Pero como le pegaba la pelota, impresionante. Es más, Talleres hizo unos cuantos goles. Un jugador que había jugado en la selección argentina, River, Mundialista. Real Madrid. Fue vendido al Real Madrid. Uh-huh. Terrible jugador, ¿no? Con la pelota en los pies, pegándole a la pelota al arco. No, yo no vi ninguno como Pinino. Un personaje. Sí, un personaje. Eso era parte. No querés contar. Te hacía reír todo el día. Uno de los personajes más graciosos del fútbol. ¿Sí? Impresionante. Alguna vez un compañero me contó que Pinino pedía concentrar. Los compañeros decían, no queremos concentrar. Yo quiero concentrar, decía. ¿Para qué? Para escolasear toda la noche. Sí, un personaje. Y a él lo había traído Perico Pérez, que había jugado con él. En River con él. Adrián, el fútbol te lleva de Escalada a Almagro. No, a Defensores de Belgrano. De Talleres voy a Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano, un club históricamente difícil, y lo encontrás en un momento también complicado en la B Metropolitana. Sí, justo empezaban los promedios. Y paso yo de Talleres, que va Calabrese, Francisco Calabrese, un técnico que tuvimos en Talleres, agarra a Defensores de Belgrano y me lleva a mí, al Negro Giles y a Solórzano. Y Defensores estaba último en el promedio cuando arrancamos el campeonato. Y terminamos el campeonato salvándonos del descenso. La última fecha jugamos nosotros en cancha de Defensores con Albois y Defensores Unidos de Zárate en Dálmine con Villa Dálmine. El clásico, Villa Dálmine campeón y nosotros con Albois. Nosotros le teníamos que ganar al Albois y Dálmine ganarle a Zárate para que nosotros nos quedemos en primero. Se dieron los resultados. Le ganamos 1-0 y Dálmine creo que le ganó 2-3-0 a Zárate y zafamos. Pero también lindo club. Lindo club, ¿no? Un club muy lindo, sí. La verdad que sí, para mí fue un año muy bueno porque yo después de pasar de Talleres a Defensores terminé jugando ese campeonato, todo, y agarré mucha experiencia porque en Talleres, a pesar de los años que tuve, no tuve muchos partidos jugados. Porque en esa categoría te traían siempre dos arqueros que éramos dos arqueros del club y te traían uno de afuera que había jugado en todo ese equipo del ascenso. Era muy, muy complicado para el arquero pelear el puesto ahí. Y después terminé jugando y después de Defensores fui a Almagro. Ahí ya nos metemos con Almagro. Me acuerdo Defensores era Reginaldo, ¿no? El Morocho. Reginaldo, sí. Teníamos dos brasileros. Recuerdo de pibe, el Ascenso por 3 era el programa de cabecera, ¿no? Y claro, Defensores de Belgrano, Reginaldo, era un brasileño bajito que jugaba muy bien. Jugaba bien de 5. Teníamos a Reginaldo y al 9. Los dos brasileros teníamos en el equipo. Uh-huh. Sí, jugaba Ronzi, un jugador que jugó muchos años. Vitale. No, un delantero que tuvo muchos años en Defensores de Belgrano. ¿Y cómo era el tema de cobrar, digo? ¿Cómo era el asunto en el fútbol de ascenso de aquellos días? No era la B Nacional, era B Metropolitana, la tercera división que también se había creado hace muy poquito tiempo. Si bien eran clubes muy tradicionales, Talleres de Escalada, Defensores de Belgrano, tampoco era el mismo mercado de fútbol, no es la actualidad. ¿Cómo era el tema del día a día? Porque me imagino que vivir del fútbol también en algunos casos se podía hacer difícil. No sé si en tu caso tenías que salir a laburar en otro lado, o tenías compañeros que laburaban en otro lado. ¿Cómo era el día a día del futbolista de ascenso en los 80s? No, ponerle según la categoría. En la categoría, en la C, en la B, siempre había alguno que tenía su trabajo. Por ahí, alguno que estaba mejor económicamente, por ahí podía vivir del fútbol más lo que le pagaban, o por ahí había otros que si tenían una familia y por ahí tenían su trabajo y aparte jugaban al fútbol. Es más, creo que eso también cambió mucho. Ahora creo que el jugador es más, se puede dedicar más al fútbol por ahí que antes. Antes era más sacrificado jugar en el ascenso. Aparte por ahí en el club, que según depende del club que estabas, hay que ver si te pagaban al día, si podías... algunos podían aguantar, otros no, a veces hasta se ayudaban entre los mismos compañeros, si le faltaba alguno para que viaje o para lo que sea, se hacía una coleta, se lo bancaba a ese y tratábamos de salir todos juntos para adelante, ¿no? No, a ver, pensando, ¿no? Vos vivías en Escalada, tenías que entrenar en Núñez, es un viaje. Sí. Es un viaje. Mayormente sí, cuando es así, o te juntás con alguno
Por ahí hay alguno que vive cerca de la zona y buscas un punto de encuentro y vas un día con el auto de uno, otro día con el auto de otro, se juntan 3 o 4 y se buscaba la forma para tratar de subsistir, ¿no? Y poder llegar viene a fin de mes, digamos. Todo eso que el hincha habitualmente no conoce, ¿no? El sacrificio cotidiano del futbolista de ascenso. Reitero, hoy se manejan otros montos. Hasta en la B Metropolitana, no solamente en Nacional B, que es una categoría súper profesional. En la B Metropolitana y hasta en la Primera C, que hoy es una categoría profesional. Pero en aquellos días había que... Sí, aparte era complicado. Sí, aparte en esa época lo que tenías por ahí jugadores que te bajaban mucho de Primera A a Primera B y de Primera B a Primera C. Pero eran jugadores que ya estaban, jugadores grandes, digamos. Y ya estaban bien, por ahí, económicamente estaban bien, que eran los clubes que traían 4 o 5 jugadores de esos grandes y los demás todos pibes. Hoy juegan muchos pibes también. Hoy se llega más fácil la primera en el ascenso, creo. Te quería preguntar eso, ¿no? Porque es cierto, los planteles se mantenían en el tiempo el jugador grande, sobre todo el jugador si tuvo alguna trayectoria en Primera División o un Nacional B, en el caso tuyo en la B Metropolitana, digo, ¿cómo lo sacás? No había forma. No, por eso te digo, vos me nombraste un caso reciente. Ayer en Primera C, en el 83, vino Pinino Más, que era un jugador que había jugado en River, en el Real Madrid. Te traían de 9 al Pato Franzoni, que era un goleador histórico del ascenso, venía a jugar a Talleres, De Angeli, José Logato, que había jugado en Banfield, en Chacarita, en Gimnasia Grima La Plata. Todos jugadores con una trayectoria ya importante, digamos. Que hoy, si vos mirás los clubes del ascenso, ahí estamos más. Por eso te digo que hay más pibes. No bajan tantos jugadores grandes. Por ahí en el Nacional B puede ser que veas más que jugadores de Primera A que bajan al Nacional B. Pero en las categorías del ascenso no hay tanto ya. Seguimos acá en el aire de la gráfica con esta charla de vestuario que hoy lo tenemos aquí en el estudio. Adrián Méndez, de profesión arquero de ascenso. Adrián, ya seguimos con este recorrido que comenzamos ahí en Escalada, que sigue en Defensores Belgrano, pero te traigo un segundito de nuevo a Escalada. Año 83, final con excursionistas de ascenso a la vieja B. ¿Terminaste las piñas con los hinchas de Excursio? No terminé yo, empezamos. Empezamos. Cuando llegamos a la cancha en esas canchas, jugar una final en esas canchas era medio complicado y cuando llegamos... Para llegar al vestuario de excursionista tenías que pasar por un gimnasio como de básquet, una cancha de básquet. Sí, claro. Y cuando llegamos nos estaban esperando, hicieron como un caminito como para que pasemos hasta que lleguemos al vestuario. Y bueno, ahí tuvimos que pasar todo y recibías y tenía que dar porque si no llegábamos al vestuario. Pero en esa época se implementaba mucho eso, viste, que era como que te querían apurar, pero la apurada era ahí. Después, una vez que entrabas al vestuario y entrabas a la cancha, la gente después ya no juega. Digo, si vos querías jugar en el ascenso en los 80, te tenías que bancar eso. Sí, había canchas muy, muy complicadas para ir a jugar. ¿La peor? Y había varias. Yo creo que la peor que pasé fue esa, en la cancha excursionista, porque nos costó entrar. Y después un partido con Talleres de Remedios Escalada, el año ese que yo te digo que ascendimos al Nacional B, 87-88, en cancha de Chicago. Chicago venía peleando el campeonato con Talleres, vamos a jugar a la cancha de Chicago y le gana Talleres 2-0. La hinchada de Talleres en esa época, la visitante daba atrás de un arco que era toda de madera. La hinchada de Talleres empezó a prender fuego, no sé si los tablones, y nos fuimos como a las 10 de la noche a la cancha. Se armó un desastre fue. Salimos a las 10 de la noche, el partido se había jugado a las 3 de la tarde. Muchos heridos, no podíamos salir del vestuario. Complicado. Sí. Complicado. Esas son las dos anécdotas, o sea, canchas complicadas, la de excursionistas y esa de Chicago, yo te digo que esa fue brava también. La vieja cancha de Nueva Chicago, quienes lo conocimos sabemos que era... También había ese pasillito, mejor dicho, que te hacían los hinchas, que era un calvario llegar al vestuario. Sí. Complicado en serio. Temporada, acá nos señalan, a ver si el oyente nos señala, firme los mensajes, llegan al 11 50 12 35 89. Te pregunta si vos atajás en la última fecha del campeonato del 88 en la salvación de Talleres en el Nacional B. No, en Talleres en el 88 no, yo no estaba allá. Ya no estabas. Me fui ese año.
Bien. Nosotros nos vamos, ascendemos, estaba en Nomirielo de técnico. Maestro Miguel Nomirielo. Había dirigido Independiente, dirigió una selección fantasma. La selección fantasma del 73, claro. Técnico con mucha trayectoria. ¿Cómo lo recordás a Miguel Nomirielo? No, como un buen técnico. Talleres tenía un plantel muy bueno, eligió muy bien los jugadores, jugaba Viaín de 2. René Viaín, lo que le pegaba la pelota. Estaba Pizzarulli, Frediani, que vinieron de Quilmes. El viejo Crespo, que había jugado en Deportivo Español. La Bruja Crespo. El Loro Rojas, número 9, que jugó en Central. Sobrino del Tanque Rojas. Digo, Crespo, uno de los mejores jugadores de ascenso. Sergio Zanetti, el hermano del Zanetti. De Javier. De Javier, que jugó en Racing también. Jugó de 3, un jugadorazo, jugó en Deportivo Español. De Talleres pasó a Deportivo Español y de Deportivo Español pasó a Racing. Año 95. Jugadorazo, un número 3. Enorme, sí. Enorme. Lo que pasa es que quedó muy eclipsado con la figura del hermano, que comenzó como número 4 en Talleres. No olvidemos de eso. ¿Javier? Claro. Sí, Javier sí. Empezó en Talleres y después empezó a crecer y... Ya está, no, inalcanzable. Y no dejó de crecer nunca, un jugadorazo, y aparte... como persona dejando bien a la Argentina en todos lados. Creo hoy es vicepresidente del Inter y representante del Inter afuera. Ahora, Zanetti pasa de Talleres a Banfield. Y hay como todo un revuelo entre los clubes del sur, del conurbano, que son Lanús, Los Andes, Talleres, Banfield. ¿Se sentía tanto en esa época o es algo más de ahora? Que había como una sensación o un clima tenso. No, es una buena pregunta porque en esa época en la B estaba Banfield estaba en la B, Talleres, Los Andes y todo lo que es zona sur. Vos vas haciendo una estación y tenés El Porvenir, Talleres, Lanús. Talleres, Lanús eran clásicos, pero terrible, que es más, todos querían ver. Hasta el hincha lo esperaba distinto, pero era una categoría que estábamos hablando de primera B, que estaba Lanús, Banfield, Quilmes. Todos equipos que hoy están o Nacional B o algunos en Primera A. No, eran unos partidos, unos clásicos bárbaros. Y sí se sentía. O sea, nos gustaba mucho por ahí que se vaya un jugador de Talleres a Banfield o que venga uno de Banfield a Talleres. Para el hincha eso, ¿viste cómo es? El hincha muy... Lo sentía, claro, lo sentía. Sí. El clásico de Talleres es Lanús. Exactamente, sí. Claro, no juegan desde el año 92 oficialmente. Pasaron 30 años. Claro. Entonces se perdió un poco la dimensión del clásico. Sí. El clásico otro que entra en esta categoría es Temperley también. Ahí... Sí, Temperley. Temperley, por eso te digo Temperley, Los Andes, Banfield, la Talleres. Línea Roca, Ramal de Seiza son todos. No, es terrible esa. No, es fulminante eso, sí. Aparte, la cancha de Talleres a la de Lanús están 20 cuadras de distancia. La de Banfield, 20 cuadras para el otro lado. Haces una estación más y tenés la del Porvenir. Y así era, pero aparte todos tenían buenos equipos, eran lindos clásicos. Totalmente. Sí. Un poco se perdió esa dimensión de clásico, ¿no? Se fue desvirtuando, mejor dicho. Sí. El mejor clásico que hay es el de Avellaneda. Porque creo que es un caso único que haya una cancha de fútbol a 2 cuadras de la otra. No, ni hablar. Y yo vengo de una familia que vivió en Lanús, Herli y Avellaneda. Y la familia eran hinchas de Racing y de Independiente. Que es muy raro, porque siempre hay algún hincha de Boca, River. O sea, tenía mi mamá de Racing, mi viejo de Independiente, una hermana de Racing, la otra de Independiente, un tío de Racing, el otro de Independiente. El domingo del clásico era terrible. Sí, bueno, pero en esa época era como que había más respeto también, o sea, era como que el hincha Independiente quería que le vaya bien a Racing, porque era como que sentía que si le va bien a los dos, es como que le va bien a la ciudad, ¿me entendés? Uh-huh. Hoy yo veo que por ahí es más enfrentamiento, antes no. Es más, antes Independiente era bien recibido en la cancha Racing. Cambió mucho también en eso el fútbol. La gente es como que se hizo más fanática. No sé si por las redes sociales, todo eso que... Sabes que acá contó el Chivo Pavoni, acá en este estudio. Chivo Pavoni, estamos hablando de una gloria inmensa de Independiente, que los clásicos de Avellaneda se iban caminando de estadio a estadio y que muchas veces iban a desayunar a lo de Tita. O
sea, símbolos de Racing si lo hay, Tita Matiusi. Bueno, los jugadores independientes, en confianza, iban a desayunar a lo de Tita. Digo, hoy sería impensado, sería como una tradición. Bueno, se tomaba con otra dimensión el clásico, con ardor, con pasión. Pero también esto es un clásico, no deja de ser un juego, no deja de ser algo diferente, una cuestión de vida o muerte. ¿Vos lo ves así, Adrián? Exactamente, sí. Sí, pues yo creo... Lo mejor sería tomarlo de otra manera, creo que sería mejor para todo, hasta para el jugador de fútbol también. Eran distintos los jugadores, era todo distinto. La época era distinta. Hoy el jugador se tiene que medir también con lo que dice y con lo que hace. Porque después hay muchos que hablan y dicen una cosa y después hacen otra. Entonces es medio complicado. Siempre hay que respetar al rival. Y más si estamos hablando de dos rivales. ¿Había otros códigos en el fútbol? ¿O sentís que había otros códigos en tu época? Sí, antes sí. Yo creo que sí. Se hablaba menos y se metía más. Ahora por ahí se habla más y se mete menos. Sí. Mensajes que van llegando al 11 50 12 35 89. Hola Carlos y compañía. Yo jugué en Liga Amateur con un compañero de Adrián, con Gabriel Marrone, crack, jugadorazo en el fútbol de hoy en día. Jugaría en cualquier equipo de primera división. Un juego muy parecido del Tata Martino. Otro mensaje, esa tarde que cuenta en cancha de Chicago, la hinchada de Talleres se fue cantando qué hermosa canción, que cantaba Escalada antes de salir campeón. Bueno, los mensajes que van llegando, los oyentes que van recordando justamente todo esto que venís contando. Adrián, futbolistas que hayan sido compañeros o que hayas enfrentado y que hayas dicho, loco, ¿cómo juega este muchacho? Sí, bueno, en el ascenso, en esa época había mucho. Como te dije recién, Marrone lo tuve de compañero en Talleres y después en Sarmiento Junín. Un jugadorazo. Venía de Chacarita, un número 5 muy bueno. Después tenías el Beto Pascuti, crack. El Andaburu, un número 9 que... Vélez se cansó de meter goles. Por eso te digo, había Ricardo De Ángel, el número 10 que jugó en Talleres, también muy bueno. En el ascenso tenías un montón. José Logato, que venía a Talleres y había pasado por Gimnasia Grima La Plata, Chacarita, o sea, ya eran jugadores hechos. Y que vos enfrentaste y hayas dicho, mira, desde el arco este tipo, lo que juega este muchacho. Y bueno, uno que a mí, el que te nombré recién, Sergio Zanetti, lo tuve de compañero, cuando en sus comienzos en Talleres, él venía la familia son de Docsú. Sí. Y un jugador que creció mucho y bueno, de hecho llegó a la primera de Racing. Y otro también que empezó de abajo en Talleres, que vino de afuera, que fue Horacio Videvich. Campeón con Vélez. Exactamente, que llegó a jugar en Vélez, que por ahí son los jugadores que más resaltaban. Pero también había muchos jugadores que por ahí resaltaban mucho, pero no tenían esa dedicación y esa suerte de poder saltar de un equipo de ascenso a uno de primera, pero... había muchísimos que con unas condiciones terribles que no han llegado, pero tenía un buen izquierdo, Talleres, Sergio Pantano, un jugadorazo, que después tuvo la gracia encima de ir a excombatiente, a ir a las Malvinas, pero un jugador que yo creo que con un poquito de suerte podía haber jugado tranquilamente en primera A, ponele. Te nombro uno que fue compañero tuyo en Sarmiento. Yo lo vi jugar, es un jugador que quienes lo vieron en el fútbol de los sábados. Es más, Carlos Bianchi lo convocó para Vélez, campeón del mundo, 1994. Daniel Cangialosi. Jugadorazo. No dudaste. No dudé porque, bueno, él jugaba de 10 y jugadores de esas características. Hoy, de esos números 10, creo que no encontré ni en primera A. Y estamos hablando de un Sarmiento del año 91 que juega en primera C. Cuarta división, pero teníamos un equipazo. No, un equipo que terminó en el Nacional con algunos cambios. Sí, exactamente. Jugando bueno, nosotros ascendemos a la B y después asciende al Nacional B. Uh-huh. Pero bueno, jugaba el Vasco Lavarriaga de número 2, que es un buen jugador, que aparte después de Sarmiento creo que anduvo por Tigre. Porque me tocó enfrentarlo, él jugando para Tigre y yo en Defensores Unidos de Zárate. De 3 jugaba Ramírez, que había jugado en Banfield, en Huracán. De 4 jugaba Walter López, que había jugado en Vélez, en el Porvenir. Después se agregó Marrone, Claudio Jara, que había pasado por Banfield. O sea, vos tenías jugadores que ya estaban bien armaditos. Teníamos, al Chaqueño Morales,
Melo, que era un goleador histórico de Sarmiento de Junín. Germán con G de gol. Se cansaba de hacer goles. Hacía 2 o 3 goles por partido. Por partido, sí. Y bueno, nosotros cuando llegamos a Sarmiento, lo que veníamos afuera... Ahora, una cuarta división, atente, una cuarta división con un equipo que estaba armado con futbolistas, en muchos casos de primera división. Sí, no, por eso te digo, teníamos un muy buen equipo. Y aparte, bueno, tener la presión de tener que ascender. O sea, en el Sarmiento, el jugador que llegaba de afuera, lo primero que te decían, tenemos que ascender. Vos sabías que tenía que llegar y tenía que salir campeón, o ascendías directo o ascendías en el octogonal. No tenía, si eran esas 2 oportunidades, si no era un fracaso. Ahí nos metemos con esta historia tuya en Junín, ¿no? Con Sarmiento, 90-91, que terminó en fiesta, en un ascenso que aún se lo recuerda en Junín, un equipo muy recordado, muy querido. Pero vos llegás a Sarmiento y tenés la obligación de ir a buscar un medio local y señalar que no sos el Méndez que había tenido un problema. Sí. Arquero de Almagro años atrás. Vos venías de Almagro. Digo, es algo muy curioso esto, porque fue una final de primera C entre Almagro y Armenio, donde un arquero Méndez le tira una piedra a la tribuna rival, lo expulsan, Almagro termina perdiendo el ascenso. Y muchos pensaban que eras vos ese Méndez. Sí, ese Méndez es Méndez Pereira, era un arquero uruguayo. Se dio la casualidad que yo Méndez solo, pero los dos habíamos tajado en Almagro. Yo voy a Sarmiento de Junín, nosotros teníamos en Almagro a Perata. Ex arquero de Vélez. Ex arquero de Vélez, que el hijo también salió de Vélez, atajó en Newell. Y había jugado con Mario Finaroli en Vélez Sarsfield. Mario Finaroli era el técnico Sarmiento, habló con Perata pidiendo referencias mías, y uno de los hechos que se quería aclarar era ese, que no era el mismo Méndez que había jugado ese partido. Cuando yo no le tiro piedras a las tribunas. Cuando yo llego a Junín, me agarra Mario Finaroli y me dice, lo único que te pido, vamos a arrancar así, andar a la radio y tenés que aclarar este tema. Y fui a una radio a aclararle al periodista lo que le decía, que se fijen que el arquero ese era uruguayo, era Méndez Pereira, y yo era Méndez Aseca y era argentino. ¿Y cómo es la experiencia en tu caso, ¿no? Y en tu caso podemos tomarlo como testigo para el futbolista en general, sobre todo en aquella época, pasa mucho tiempo. Bueno, te vas a Junín, te vas a 300 kilómetros de tu casa, entonces tenés que armar otra vida, tema de la familia, del laburo, es diferente, ¿no? Sí, bueno, nosotros cuando nos toca ir a Sarmiento de Junín, todos los jugadores que íbamos de acá para allá vivíamos en la casa que estaba en la esquina del club. El club tenía una casa y éramos 6 o 7, estaba Claudio Jara, Cárdenas, el Flaco Dens, Pajarito Dens. Estaba yo, estaba el Chaqueño Morales, y no me acuerdo si me olvido de alguno más, pero éramos 6 o 7 que vivíamos en la esquina de la cancha. Hoy es la secretaría del club. Hoy es otro club. Hoy es otro club, es otro mundo. Es otra cosa. Bueno, la cancha Sarmiento, la cancha es la misma, solamente que la refaccionaron. La cancha era hermosa en esa época, era hermosa igual. Y más para esa categoría, aparte de Sarmiento de local, te metía como mínimo 5.000 personas, 6.000. Para esa categoría era mucha gente. Me acuerdo que nosotros jugamos con Comunicaciones en la cancha vieja del Boy, y la tribuna visitante era de madera, todo el largo de la cancha del Boy. Y sí, me acuerdo que Sarmiento se la llenó, pero la explotó la cancha. No, pero te quería preguntar del tema del desarraigo, no debe ser sencillo. No, yo para colmo el año que yo voy a Sarmiento, bueno, nos tocaba convivir toda la semana. Nosotros lo que hacíamos los fines de semana, yo ese año me casé. Los primeros 6 meses fui como soltero, los últimos 6 como casado. Y ya con tu mujer, ir a vivir allá era más complicado. Bueno, pero Sarmiento a mí me dio una casa, yo me sentía bien en la ciudad, me trataron muy bien, el año fue bueno, entonces eso acompaña. La verdad que ese año fue bueno, los recuerdos son buenos. Yo la pasé bien porque nosotros cuando fui, la época de soltero que fui solo, los primeros 6 meses, nosotros hasta viajábamos con los rivales. Si no pasaba nada en el partido, nos volvíamos con el micro rival. Y si no, nos volvíamos en tren, o si alguno iba en auto, nos volvíamos en auto. Pero nosotros íbamos y volvíamos toda la semana. Por ahí algunos 15 días, si teníamos 2 o 3 partidos medio que eran complicados, que tenía que concentrarte, seguías de largo. Te quedabas 15, 20 días en la ciudad. Otro mundo, Otro mundo completamente distinto. Otro fútbol. Sí.
Pero, como te dije antes, jugar en Sarmiento, en esa categoría, en ese momento, era jugar en uno de los clubes más grandes que tenía la categoría, con la obligación de ascender. Nosotros salíamos de la casa, se desayunaba ahí en la casa, después al mediodía y la noche comíamos en el mejor restaurante que hay en Junín, que teníamos la propaganda en la camiseta. Andy. Exactamente. Después después ya cuando me dan la casa, todo, bueno, uno ya se manejaba como en cualquier lado. Yo ya me quedé en la ciudad, los últimos 6 meses míos fueron en la ciudad. Y ahí te dirige Juan Carlos Montes, el técnico que hace debutar a Diego Maradona, ni más ni menos. ¿Qué recuerdo tenés de Canción Montes? Exactamente. Empezó Mario Finaroli y después vino Montes, ¿no? Un técnico bárbaro. Lo que nos sorprendió a nosotros porque él nunca había dirigido en esa categoría. O sea que era un técnico que no conocía prácticamente nada. A los jugadores que iba a dirigir y a los que iba a enfrentar. Pero cuando llegó ahí al club y se paró frente a todo, la verdad que un técnico muy ganador, o sea que te obligaba a salir a ganar en todos lados y te daba confianza. O sea que para el jugador lo mejor que hay es que el mismo técnico te dé esa confianza, ¿no? Hay una historia de una perrita que adoptaron, que es la cábala de aquel equipo de Sarmiento. Digo, es llamativo porque hoy no se podría ingresar el animalito al campo de juego, pero Sarmiento, en ese octogonal que termina, bueno, con el equipo ascendiendo a la B Metropolitana, ustedes adoptaron una perrita llamada Tamara. Sí, y después iba a todos los partidos. La llevaban, era la cábala. Era la cábala de la perra, sí. Arrancamos ganando y terminó ganando la perra porque no podía faltar cualquiera menos la perra. No había forma, ¿no? No, increíble. Estamos hablando con Adrián Méndez, de profesión arquero de ascenso. El fútbol te lleva a San Telmo. Sí. Un San Telmo también necesitado de salir de la C. Sí, bueno, de Sarmiento voy a San Telmo. Y en San Telmo nosotros ese año llegamos a jugar la final con Docsú. Cancha de Racing. Cancha de Racing y de Independiente. ¿Te diste el gusto de dirigir, de jugar en las dos canchas más importantes de Avellaneda? Sí. Y una final del clásico de barrio. Sí, un clásico importante del ascenso. San Telmo de Docsú, dos lindos equipos y le tocó. Fue la única final que me tocó perder de las que me tocó participar. Uno piensa que aquel equipo de Docsud acarició el Nacional B muy poco tiempo más tarde. Estuvo muy cerquita Docsud en el 95 de subir al Nacional B. Hoy al Docsud uno lo ve lejos en las categorías de ascenso. ¿Es tan bravo San Telmo como parece? No. Bueno, el año que yo... Hay un mito en el fútbol, ¿no? Con San Vos Telmo, decís por el lugar donde está la cancha. Por la isla Maciel, por todo lo que significa. Nosotros, los primeros 6 meses no entrenamos en la isla Maciel. Entrenábamos en Nimos, un predio que está al fondo de la cancha de Defensores Belgrano. Los primeros 6 meses. Después vino Patricio Hernández de técnico ese año a San Telmo y empezamos a entrenar en la isla. Y nosotros de no haber ido esos 6 meses, bueno, era ver, pero no tuvimos problema nosotros de manejarlos en el lugar. No, digo, es un mito por eso. Sí, mucho sí. de mito, mucho de chamullo, un club hermoso San Telmo. Es lo mismo que cualquier otra cancha. Lo que pasa que, como decís vos, por ahí como que tiene mala fama el lugar, pero no, la gente 10 puntos. Y te quedó la espina de esa final con Docsud. Sí, fue la única final de las que participé que me tocó perder. Y te digo que hasta me puse a llorar después cuando nos tocó perder, porque siempre me tocó vivir la parte más linda que ganar, y esa final la tengo atravesada. Sí. Pero el fútbol tiene eso también, sí. ¿no? Te toca, en un momento te toca perder. Sí. No pero ganás bueno, siempre. Veníamos medio dulce, ¿viste? Cuando te toca ganar y después te toca perder, se siente mucho. ¿Se siente tanto? Sí, porque bueno, más en el ascenso, ¿viste? Porque es todo mucho esfuerzo. Mucho pulmón. Mucho pulmón. Sí. Pero en tu última escala te reivindicás porque lográs el ascenso con Defensores Unidos de Zárate. Sí, con Defensores Unidos contra San Telmo. ¿Y cómo lo viviste? En la cancha de Talleres de Remedios Calada. ¿En tu casa? Sí. Tuve la suerte de ascender de 2 finales en esa cancha y dar 2 vueltas olímpicas.
Y después las otras 2 con Talleres, fue una en el 87 en la cancha Huracán contra Almagro, y la otra en cancha de Newell contra Central Córdoba en el 86. O sea que todas las veces que nos tocó fueron canchas de primera, muchas. Bueno, finales de las que me tocó participar, Newell's Old Boys, Huracán, jugar el clásico de San Telmo de Oxú, una final en cancha de Racing Independiente. En la cancha de Racing le dieron las 2 tribunas, o sea, la parte baja la repartieron, un arco para Doxú y el otro para San Telmo, cancha llena. Hermoso, sí. Hermoso. Bueno, la cancha de Racing es linda. Inolvidable, sí. Inolvidable. De todos los ascensos, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál llevas más adentro del corazón? Imagino que todos. Pero ¿cuál decís? La verdad, este es el que yo llevo adentro. Este es más mío que ningún otro. Y si tengo que ir a ese, o sea, los de Talleres, porque yo soy hincha de Talleres Remedios Escalada. Y el del 83, que uno empieza su carrera, te toca ascender. Después con Talleres ascendí 2 veces más. 3 ascensos tengo la suerte de pasar con Talleres, que es un club que yo soy hincha porque soy del barrio. Pero el que más me tocó a mí, el que más me llegó y el que más importante me sentí, sin duda, es el de Sarmiento Junín. Año 91. Sí. Se te sigue recordando en Junín, Adrián. Sí, no, aparte, es como te dije, yo me sentí cómodo en la ciudad, si me preguntabas a mí, era un lugar que me quería quedar. Nosotros tuvimos, el fútbol es así, se cambió, se fue Monte, agarró Cadars, creo que Cacho Cadars. Cambió el plantel, creo que de los que estábamos quedaron muy pocos, no sé si el Flaco Enz, no recuerdo bien, pero no quedamos mucho de lo que fuimos, pero era un lugar que si a mí me daban a elegir, me quedaba. Adrián, la última, agradeciéndote un montonazo esta visita que nos hiciste aquí en Radiográfica, en este ciclo de charla de vestuario. Tenemos la máquina del tiempo, tenemos la posibilidad de volver en el tiempo. ¿Volverías a ser jugador de fútbol? Sí, sin ninguna duda. Es lo más lindo que hay. Y la parte más linda, aparte que uno que habla que ascendés, que jugás, que cobrás un sueldo, yo creo que la parte más linda es la parte de inferiores. La parte que te toca de inferiores, porque uno juega por el sándwich y la coca, que está esperando terminar el partido y comerse un sándwich y tomar una Coca-Cola, o que te daban un té caliente. Pero creo que era la época más sana porque no tenías tantas obligaciones. O sea, se disfrutaba más. Después ya cuando empezás a cobrar un sueldo, tener la obligación, vos llegas a un club y te dicen, tenemos que salir campeón, tenemos que esto, tenés más obligaciones. Y de la otra parte de inferiores como que se disfruta más sano, como más de barrio, digamos. Como jugar un campeonato en el barrio, ¿no? Que es lo más lindo que hay, o juntarse con amigos a jugar un partido. Volver a ese pibe que te vieron algún día atajando los campeonatos relámpagos de escalada y que te llevaban a Talleres. Exactamente, sí. Y otra cosa que me preguntaste, que me decías cuál era los 2 recuerdos más grandes que me quedaron, son el de Sarmiento de Junín, haber ascendido con Sarmiento, aparte de los ascensos que tuve con Talleres, que fui hincha. Un partido que me toca debutar en Talleres en cancha de Tigre. Yo estaba de arquero suplente, el arquero titular de la Iglesia, lo echan, cobran penal y tengo que entrar en el momento que van a patear el penal. El que pateaba el penal en Tigre era Ortega Sánchez. El Vito Ortega Sánchez, un especialista. Número 10. Bueno, había pateado, ponerle 5 penales, había hecho los 5. En el equipo que jugaba, yo jugaba el Negro Pereira, me dice, mirá que te pateó los 5 lo pateó a la izquierda, y se hizo los 5 goles. Le digo, bueno. Me dice, cuando le va a pegar, yo te voy a decir, te voy a gritar a la derecha. Cuando patea el penal, me hago lo que era el jugador de ese momento, que estaba pensando el defensor. Nosotros quedábamos con 10 en la cancha de Tigre, y bueno, y uno lo recuerdo que le atajé ese penal, que era el comienzo de mi carrera también. Adrián, querido, muchísimas gracias por visitarnos, por estar acá, por ser parte de este ciclo de charla de vestuario. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender.
Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.